Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a nuestro resumen informativo a través de TRT, Televisora del Táchira. Feliz lunes, feliz inicio de semana y deseamos por supuesto que hayan tenido unos días de descanso, que hayan podido compartir con su familia en casa, que hayan podido recargar energías también, pero por supuesto siempre con responsabilidad y no dejando de lado las medidas de prevención para evitar o reducir el riesgo de contagio contra el COVID-19. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en mis redes sociales y quiero también recordarles y mencionarles las de la televisora. @Noticias TRT en Twitter y en Instagram @NoticiasPiso_TRT. Recuerde que a través de ella se puede usted comunicar con nosotros. Puede enviarnos mensajes, denuncias, reportes. Por supuesto, puede participar en nuestra sección La Pregunta del Día, que recuerde, en todo momento está en nuestras redes sociales para que deje su opinión, su interacción sobre un tema puntual que cada día estamos publicando. También servicios públicos para usted, un familiar, un amigo, puede escribirnos, puede hacerlo llegar siempre a través de nuestras redes sociales. Y a partir de ahora vamos a hacer un repaso por algunas noticias importantes a nivel regional, nacional e internacional. Leeremos su interacción en la pregunta del día y vamos a ver también titulares. Iniciamos entonces con las noticias regionales. A nivel regional, una de las noticias más destacadas del día fue la caída del puente La Chivata, el colapso de este en el municipio Cárdenas, donde habitantes de la zona, es decir, del sector La Chivata, denunciaron que el gobierno ya tenía conocimiento de esta situación. Desde hace 10 años dicen que se mantiene este problema y que hasta el momento no habían hecho nada. Así lo denunció el señor Jorge Rangel, quien además lamentó que gandolas de gran peso pasaran por el debilitado puente. Esto iba a ocurrir, señaló. Las comunidades del municipio Andrés Bello y Cárdenas quedaron incomunicadas luego del colapso del puente La Chivata, ubicado en el sector de Las Vegas de Táriba. En horas de la mañana, habitantes de las zonas antes mencionadas se encontraron con esta mala noticia y ahora tendrán que buscar vías alternas. Una de ellas será el paso desde Las Vegas, Arjona y buscar así la conexión con la vía Cordero y viceversa para poder movilizarse entre estos lugares. Por otro lado, vamos directo a la frontera, en San Antonio del Táchira, en el municipio de Bolívar, para observar cómo amaneció este lunes 5 de abril las instalaciones del terminal de pasajeros en esta zona. Andenes totalmente vacíos, esa es la imagen que predominó este lunes 5 de abril en el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira, frente a la extensión de la cuarentena radical desde el 5 de abril y que va hasta el próximo domingo 11. Por los momentos, continúa suspendido el transporte interurbano, suburbano y extraurbano desde y hacia la frontera. Solo estarían laborando, como ha sucedido en las últimas 2 semanas, el transporte urbano y el que conecta a San Antonio del Táchira con Ureña. A nivel nacional, durante la tarde de este domingo 4 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció que la cuarentena radical se extenderá por una semana más en el territorio venezolano. Será desde este lunes 5 hasta el próximo domingo 11, esto tras tener 2 semanas continuas o 15 días ya de cuarentena radical en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo que prolongará la cuarentena radical 7 días más a partir de este lunes, que se suman a las 2 semanas que concluyeron este domingo ante el incremento de casos de COVID-19. En una reunión con el comité responsable de atender la pandemia transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión, el mandatario explicó que había recibido la propuesta de mantener cuarentena radical en todo el país durante los próximos 7 días para reducir el crecimiento de nuevos casos. Inmediatamente dijo que se aprobaba la propuesta porque es necesario, antes de agregar que ya vendrán los días de 7+7, un plan puesto en marcha por su gobierno que consiste en una semana de flexibilización y una semana de confinamiento o lo que denominan cuarentena radical. Venezuela superó este domingo su récord de contagios diarios con 1.786 contagios según cifras oficiales, en la peor semana desde que comenzó la pandemia, durante la que las autoridades han detectado aproximadamente 9.468 nuevas infecciones del virus SARS-CoV-2.
En más noticias, en Venezuela, tan solo un 30% de las mujeres tiene solvencia económica para poder adquirir métodos anticonceptivos, esto según la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa. Ello, aunado a la precaria educación sexual, ha llevado al incremento de los abortos clandestinos en el país. La pandemia y la crisis económica disparan los abortos clandestinos en Venezuela, según organizaciones promotoras de los derechos de la mujer. Solo en 2019 tuvieron lugar en el país un promedio de 15 abortos por día, más de 2.200 en el año. El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Venezuela, según la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, AVESA por sus siglas. A pesar de que no hay cifras oficiales, en 2018 la organización hizo un estudio en 5 centros de salud del país y encontró que esta práctica estaba generando consecuencias en la salud de las mujeres. En Venezuela el aborto es ilegal, a excepción de cuando el embarazo representa un riesgo para la madre. El Código Penal establece prisión para el médico que realice el procedimiento y la mujer que se someta a uno, por supuesto. Sin embargo, a juicio de esta asociación venezolana, AVESA, los recursos del Estado son insuficientes para atender el problema que se presenta en territorio nacional. Venezuela tiene una de las tasas de embarazos adolescentes más altas de América, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, con un total de 95 embarazadas por cada 1.000 niñas, mientras el promedio es de 62 embarazadas adolescentes por cada 1.000 entre los 15 y 19 años de edad. La Organización de Naciones Unidas advierte que el embarazo precoz genera pobreza y pérdidas económicas en los países donde hay más casos. Por otro lado, Fedeagro denunció que hay un retroceso en la producción de alimentos que representa aproximadamente 50 años atrás, es decir, que el retroceso es de aproximadamente 50 años. Así lo indicó el primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Celso Fantinel, quien señaló que la caída de la producción en Venezuela data desde el año 2010 y ha registrado sus niveles más bajos en la actualidad. Fantinel destacó que las cosechas son parecidas a las del año 1970, estamos hablando de 50 años atrás, es decir, retrocedimos más de 5 décadas. Agregó que esta crisis se debe a la mala gestión del gobierno nacional, según su perspectiva. Esta situación ha impactado negativamente en la alimentación de los venezolanos. De acuerdo a las últimas cifras presentadas por el Programa Mundial de Alimentos, Venezuela registra 32% de inseguridad alimentaria. A nivel internacional, este domingo el Papa Francisco instó a los países a superar los retrasos en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 y también pidió a aquellos países con mayor número de vacunas y también mayor capacidad económica para adquirirlas, a compartirlas con los países más pobres que no tienen un porcentaje de vacunación igual o tan adelantado como el que sí mantienen las naciones más poderosas. Francisco impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde el interior de la Basílica de San Pedro tras haber celebrado la misa de Pascua del domingo de Resurrección. La pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres y a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan, añadió Francisco como parte de sus palabras o de su discurso. De ese modo, ha lamentado que todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo. Para recordar que este 4 de abril se celebró el Día Mundial contra las Minas Antipersonas. El Papa las ha definido como artefactos arteros y horribles que matan o mutilan a muchos inocentes cada año e impiden que los hombres caminen juntos por los senderos de la vida, sin temer las acechanzas de destrucción y de muerte. Retomando el tema de la pandemia y el número de casos a nivel mundial, de manera puntual, en India se han superado los 100.000 contagios diarios. Esto aproximadamente en las últimas 24 horas. La segunda ola del coronavirus avanza con fuerza en la India, donde este lunes se superó por primera vez desde el inicio de la pandemia la barrera de los 100.000 casos diarios al tiempo que el estado más afectado impuso restricciones.
Según el Ministerio de Salud indio, el país registró 103.558 casos en las últimas 24 horas, elevando el número absoluto de contagios hasta los 12.5 millones. Además, un total de 165.101 personas han muerto a causa de la pandemia, incluidos los 478 decesos de la última jornada. Se trata del mayor aumento diario de casos de COVID-19 registrados en la India, un máximo histórico que supera incluso las cifras del pasado septiembre, cuando se alcanzaron las 97.894 infecciones en una jornada y que para ese momento esto pautaba un nuevo récord. El aumento es especialmente significativo porque desde aquel pico, hace más de 7 meses, las infecciones se habían desplomado hasta registrar incluso menos de 10.000 nuevos casos en una jornada, esto para el pasado mes de febrero. Así, la India se mantiene actualmente como el tercer país con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil, que registra de momento 13 millones. Por otro lado, Reino Unido mantiene en marcha un plan de desescalada en donde poco a poco los sectores se irán incluyendo a la actividad y podrán reabrir sus puertas. El próximo 12 de abril se iniciará la reapertura de los comercios. Reino Unido mantiene sin cambios las hojas de ruta que se han marcado para la desescalada por la caída de los contagios de COVID-19 y el éxito del plan de vacunación, lo que permitirá la reapertura de comercios el 12 de abril. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó este lunes que peluquerías, salones de belleza, gimnasios, zoológicos y tiendas volverán a abrir sus puertas dentro de una semana en Inglaterra, mientras que los pubs y restaurantes podrán servir comida al aire libre. El conservador Boris Johnson, en rueda de prensa en su residencia oficial en Downing Street, dijo que el 12 de abril acudirá a un pub para tomarse una pinta y pidió a la gente, aún si ha sido vacunada, que mantenga las medidas para controlar el virus, como el uso de mascarillas, higiene en las manos y también la distancia física. Los buenos datos epidemiológicos permiten al Ejecutivo no desviarse de esa ruta, que incluye la prevista reanudación de los viajes internacionales, pero esto será para el próximo 17 de mayo. Bueno amigos, y luego de hacer repaso por estas informaciones, vamos a una pausa comercial y ya regresamos para repasar su interacción a través de la sección La Pregunta del Día. Ya volvemos.